Hola amigos, ¿cómo estáis? Como lo prometido es deuda y como os había comentado en el grupo de Telegram, os comenté que iba a hacer un vídeo operando en vivo para que vierais mi manera de operar. Es necesario que antes de ver este vídeo vean este otro que os dejo ahí arriba, pinchar ahí, ver ese vídeo, porque os voy a enseñar a configurar esta estrategia. Vais a tener un link en la descripción del vídeo, que también os lo voy a dejar en en los cuales vais a tener acceso a este script que se puede configurar de una manera muy sencilla, pero para eso tenéis que ver ese vídeo que os acabo de dejar ahí, ya que ahí es donde vamos a configurar la estrategia. Y bueno, una vez que la tengáis aquí, como veis esta es la pantalla de TradingView, lo estáis viendo, y aquí tengo abierto mi exchange. Esto, lo más lógico y lo más normal sería tener dos pantallas. Y ahora para hacer el vídeo no me queda más remedio que tener la pantalla dividida en dos, si no, no podría grabar el vídeo de una manera fácil, ¿no? Lo ideal sería tener dos pantallas. En una pantalla tener vuestro exchange, en este caso Binx, que es donde vamos a operar, y en otra pantalla tener TradingView. Si no tenéis dos pantallas, lo tenéis muy sencillo también. Podéis tener TradingView en vuestra aplicación móvil y en vuestro ordenador, en la pantalla, tener vuestro exchange. Y ya está, no necesitáis nada más. Como veis, aquí vamos a ver un poco lo que ha sucedido en los últimos minutos. Estoy en temporalidad de 1 minuto aquí, lógicamente también estoy en temporalidad de 1 minuto aquí también, ya lo veis, tiene que coincidir, es algo obvio. Si os fijáis en la gráfica son totalmente iguales. Fijaros, a tiempo real está haciendo lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos brokers por ahí pues que manipulan, sobre todo, más que en criptomonedas, en tema de Forex, sobre todo brokers que vas en contra del broker, entonces ahí manipulan. Entonces aquí estamos viendo que aquí no hay... Las únicas personas que pueden manipular el mercado pues son las ballenas, pero lo manipulan tanto en TradingView como aquí. El gráfico es el gráfico real, estamos en el mercado real, en este caso de Bitcoin. Esto lo quiero dejar bastante claro porque seguramente si ponemos no Bitcoin, por ejemplo una divisa como por ejemplo el eurodólar aquí y ponemos el eurodólar en un exchange de estos que os digo que son brokers no regulados que van a por ti, normalmente están manipulados y si ves las operaciones a tiempo real no son las mismas. Entonces ahí es una manera de saber si donde operamos es un sitio fiable o no es fiable. Fijaros que aquí el dibujo, a poner un poco más grande para que lo veáis, fijaros que es todo completamente igual, todo igual, ¿vale? Entonces nos podemos fiar perfectamente de Binx. Como ya os he dicho, si he escogido este exchange no es de forma azarosa, simplemente es porque tiene unas comisiones muy bajas y tampoco requiere de verificación Kik. Así que Binx ahora mismo se queda entre uno de mis exchange favoritos, sin duda. Los que habéis visto en mi vídeo anterior sabéis que no era Supertrend, era Quotex Inversiones. Que sepáis que ya he modificado el link, ¿vale? Ese link ya no existe, ahora es Supertrend, es la misma configuración, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Todo exactamente igual. Todo exactamente igual. No os preocupéis que aquí también os voy a dejar el link en este vídeo. Yo ahora mismo estoy a 1 minuto, simplemente porque si lo pongo a una temporalidad más alta pasarían horas sin que hubiese ninguna compra, ninguna venta, entonces el vídeo sería interminable. Lo tengo aquí todo preparado, tanto en long como en short, con la cantidad a invertir, multiplicador 5, take profit de 1, stop loss de 1, tanto en long como en short. Está igual en los dos sitios. Simplemente queda esperar la señal y después ya miramos a ver si entramos o no entramos. Aunque veamos así una tendencia un poco rara, ahora mismo Bitcoin está subiendo. Pensar que está en 40.426, cuando hace nada, hace unas pocas horas, estaba en 39.000 y pico. Así que la tendencia es alcista. Fijaros cómo la estrategia ha funcionado aquí. Aquí no hemos entrado, pero bueno, esta vela ha sido de confirmación en venta. Después hubiéramos cogido, por ejemplo, en un punto por aquí más o menos, en un rebote, en la tercera vela, hubiéramos hecho aquí el short y mirar a dónde está. Que tendríamos, mirar ya, pues prácticamente el 1% de ganancia que buscamos, ¿no? Y entonces ahora sí que estamos ya esperando por que se dé la vuelta y tener una confirmación de compra. Es muy posible que o en esta vela o en la próxima se dé ya una confirmación de compra.
Bueno, pues hoy lo tenemos, amigos, ahora mismo una vela de confirmación de compra, o en nuestro caso del long, pero bueno, vamos a ponernos en long, estamos preparados, cantidad, porcentajes, de acuerdo, pero ahora no vamos a entrar, lógicamente, aquí arriba, vamos a esperar una vela de retroceso. ¿Para qué? Pues para coger una mejor posición. Vamos a esperar, nosotros ya podemos estar aquí preparados con el cursor encima del long para que cuando veamos aquí un retroceso importante que envuelva esta vela o la anterior, un punto que veamos nosotros adecuado. Ahora, por ejemplo, está subiendo. Puede no darse el retroceso, también puede pasar que no haya ningún retroceso. Entonces deberíamos de esperar a buscar otra operación. En este caso estamos preparados para buscar ese retroceso que nos va a hacer coger una mejor posición. Vemos que esa vela ha sido decisiva, justo donde marca. Veis que ha seguido subiendo, 2 velas seguidas, 3 velas seguidas subiendo. Esperamos un poco de retroceso. Un retroceso puede ser esto, por ejemplo. Después de una vela grande, pues viene esto, ¿no? Esto es un retroceso. Por ejemplo, un retroceso al contrario. Una vela que baja mucho, esperamos a otra que suba. Aquí ahora, aunque nos marque entrar al long, no podemos entrar al long aquí, porque ya estamos lejos de la entrada. La entrada es aquí. Lo que pasa que el indicador nos lo marca cuando la vela está ya muy desarrollada. Entonces por eso hay que esperar a esto. Mirad lo que está pasando. Si se da que baja hasta aquí, por ejemplo, puede que se dé, puede que no se dé. Si bajase hasta aquí, yo aquí ya entraría, sin pensármelo. Nos preparamos por si acaso, puede ser, y entramos. Como veis, acabo de hacer ahora mismo el long. También se nos puede torcer la cosa y esto seguir bajando, por supuesto. Pero mirad aquí ya dónde estamos. Mirad dónde tenemos el stop loss y mirad dónde tenemos el take profit. Hemos escogido una buena posición. ¿Por qué? Porque hemos cogido aquí abajo. Ahora mismo ya estamos en ganancias. Mirad la operación. Sigue subiendo, sigue subiendo. Cuando toque esta línea de puntos ya hubiéramos ganado el 1%. También podemos cerrar antes manualmente. Si vemos que por lo que sea no nos fiamos de la operación y pensamos que va a haber un retroceso importante que nos va a llegar a perder o a tocar el stop loss antes que el take profit, cerramos aquí manual. Ahora mismo aquí ya no nos interesa mirar nada. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho aquí nuestra operativa. Ahora solo tenemos que mirar para estas dos líneas, esta línea de puntos, no sé si la veis, justo aquí está la línea de puntos y aquí está otra línea de puntos que tenemos aquí, es el take profit. A ver si lo toca, y si no, mirar lo que tenemos ahora mismo ya, 65%, 62, 61, va fluctuando. Parece que la vela está perdiendo un poco de fuerza. Vamos a ver la siguiente vela cómo se presenta. Esperemos que sea un retroceso para seguir subiendo, yo creo que sí. De todas formas, ya veis, mientras estemos en positivo, podemos cerrar en cualquier momento. Yo ahora no voy a cerrar porque estoy enseñando mi manera de operar y entonces por eso no voy a cerrar la operativa, voy a esperar a que termine. Esperemos que sea una vela para seguir cogiendo impulso hacia arriba. Ahora mismo nuestro punto mínimo para perder la operación sería este. Si llegamos a los 40.436 perderíamos la operación y si tocamos los 40.598 ganaríamos la operación. En este caso, como estáis viendo aquí, sería o el 1% de ganancia o el 1% de pérdida. Vemos que se ha vuelto otra vez la vela a dar la vuelta. Vamos a ver lo que pasa. Vemos que arranca con fuerza otra vez hacia arriba. Vamos a ver la siguiente vela que acaba de comenzar. Nos queda muy poco para lograr el objetivo, Estamos bastante cerca. A poco que esa vela se desmarque un poco, ya tocaríamos nuestro 1%. Vamos a ver. Ya tenemos aquí un 65%. Parece que no tiene fuerza. Bueno, creo que ha quedado bastante claro cómo he cogido el retroceso de la vela anterior, la vela roja, porque eso lo que hace es ayudarnos a coger una mejor posición. Vamos a esperar un poquito a ver esa vela cómo se desarrolla, porque por un poquito puede no llegar y darse la vuelta al mercado, porque está tocando este punto. Esta mecha es como un punto de resistencia, entonces puede que esa resistencia le esté costando sobrepasar. Vamos a esperar un poco, unos segundos, a ver si llega a nuestro take profit. Vamos a ver la siguiente vela. Venga, que toca, que 1,6, 1,5, 1,11. Vale, el desmarque ha sido clarísimo. Como veis, ya no aparece aquí. Hemos ganado la operación. Creo que ha quedado bastante claro la manera en la que he actuado aquí. He esperado un retroceso de la vela para poder coger una mejor posición. Lo que no podemos es entrar cuando la vela está en un punto muy alto. Hay que esperar a que baje otra vez. Eso para entrar al long.
Y para entrar al short sería el caso contrario. Para entrar al short, vamos a imaginarnos que esta vela es la vela de confirmación de entrar al short. Pues hay que esperar una vela, por lo menos hasta la mitad de esta, para después poder coger una mejor posición. Así es como yo trabajo. De todas formas, no os preocupéis porque a partir de hoy voy a hacer más operativas como estas en vivo para que lo podáis ver y lo podáis entender de una mejor manera, tanto con esta estrategia como con otras. Bitcoin vemos que se está desmarcando, mirar, 40.600, muy bien, de verdad que después de todos estos días, desde el viernes, sábado, domingo y hoy lunes casi todo el día hasta ahora, y mirar ahora que desmarcada se está pegando 40.700 está muy bien, casi dentro de poco ya estamos en 41.000, muy bien. Y bueno, nada amigos, siempre digo que no me enrollo y al final siempre me acabo enrollando en los vídeos. Espero que os haya sido útil por lo menos para explicar el tema del retroceso, ¿vale? Porque sobre todo para las personas que me preguntáis en el grupo de Telegram cuál era mi manera de hacer las entradas, y mi manera de hacer las entradas es esta. Yo si no veo una vela de confirmación a la contra, no entro. Tengo que ver una vela que me confirme la entrada, y la vela tiene que ser todo lo contrario a lo que yo voy a hacer. Si yo voy a entrar a long o a largo, necesito después de esta entrada una vela a la contra, y eso es simplemente para comprar en una posición más baja. ¿Por qué? Porque el indicador me está diciendo que va a subir. Entonces yo cuanto más abajo compre, mejor posición voy a coger. Y no es más que eso, amigos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejarle un buen like y suscribiros al canal. No me canso de decirlo. Para conseguir este indicador tenéis el link en la descripción del vídeo. Más cosas, cualquier duda podéis preguntarme en los comentarios y también acceder a nuestro grupo de Telegram, donde somos un grupo aún pequeño, pero un grupo cada vez más activo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Chao.